Hola a todos, es para mí una gran alegría el estar nuevamente con ustedes y doy gracias a Dios por la invitación que he recibido de compartir la palabra de Dios con ustedes y espero en Él que Él hable a sus mentes y corazones como lo ha hecho conmigo. En el día de hoy estaremos tratando el tema del compromiso y estaré basándome en el pasaje que se encuentra en Eclesiastés capítulo 5 versículos del 4 al 7. Estaré leyéndolos en la Nueva Versión Internacional. En el caso contrario, estaré comentando cuál es la versión que estaré utilizando. Me gustaría que durante esta enseñanza pensáramos en el siguiente principio. El compromiso hace la diferencia. En mi experiencia como cristiano, he observado a muchas personas cristianas lidiando con las complejidades de la vida normal. Y me identifico con Jerry White en su libro El poder del compromiso, cuando dice lo siguiente. Durante los pasados 25 años, en mi experiencia como cristiano, he observado a muchas personas cristianas lidiando con las complejidades de la vida normal. Algunos florecieron espiritualmente, otros tropezaron. Algunos han hecho algún impacto, otros no han dejado ninguna marca. Algunos crecieron en Cristo, otros se secaron espiritualmente. Algunos se gozan en Cristo y ofrecen ánimo a los demás. Otros se quejan y rezongan de su vida. Algunos han madurado y se han suavizado. Otros son superficiales y duros. Algunos han envejecido con gracia y tienen influencia y otros simplemente envejecieron. Mientras observaba estas vidas, sentí mi propia insuficiencia en varios de estos temas e indudablemente mi falta de compromiso con alguno de ellos. Entonces me pregunté, ¿cuál sería el punto en el cual se separaban esas vidas? Aquellas que reflejan un profundo crecimiento espiritual y aquellas que se estancaban. Creo que el asunto fundamental es un compromiso específico, sea que se haya hecho o no durante un punto crucial en la vida. Me gusta la forma como John Maxwell, en su libro 21 características del liderazgo, agrupa a las personas en 4 grandes grupos. Dice John Maxwell lo siguiente: los que no tienen objetivo y no se comprometen, los que no saben ni pueden cumplir sus objetivos, por lo cual tienen miedo de comprometerse, los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil, los que fijan metas, se comprometen con ellas y pagan el precio por alcanzarlas. Varios puntos de reflexión. ¿En qué grupo nos identificamos? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Tienes metas? ¿Estás logrando lo que crees que puedes alcanzar? ¿Cree la gente en ti y te sigue? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si la respuesta a algunas de estas preguntas es no, el problema puede ser tu nivel de compromiso. En su libro El poder del compromiso de Jerry White, él dice lo siguiente: la gente común que hace compromisos simples y espirituales bajo el señorío de Cristo hace un impacto extraordinario sobre su mundo. La educación, los talentos y las habilidades no hacen la diferencia. El compromiso sí. Y John Maxwell nos dice, el compromiso es lo que separa a los hacedores de los soñadores. A continuación, estaré estableciendo la base de la falta de compromiso. Y estaré entonces haciendo el énfasis en nuestra verdad del día de hoy de que el compromiso hace la diferencia.
Leamos entonces Eclesiastés capítulo 5, versículos del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios: Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Acompáñenme en la siguiente oración. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Permite que a través de ella revisemos nuestro compromiso contigo, con nosotros mismos, con los demás, nuestra iglesia y nuestra nación. Permítenos que al depositar nuestra confianza en ti, tengamos la fortaleza de cumplir nuestros compromisos. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Jerry White, en su libro que ya he citado, El poder del compromiso, dice: vivimos en una sociedad no comprometida. Y esto aplica también para nuestro amado país Colombia. En un país como Colombia, donde muchos hacen lo que les viene en gana, donde se trabaja a media máquina, donde se llega tarde a todas partes, donde no se cumplen los horarios, ni la cita ni los compromisos, donde muchos no pagan sus deudas, esta escritura del rey Salomón debe ser analizada por los cristianos a fondo. No se puede prometer algo y después no cumplirlo. Dios no se complace en esa clase de conducta. Hay que cumplir todo lo que se promete. Es mucho mejor no prometer a prometer y no cumplir. Cada vez que hacemos una propuesta, una promesa, un compromiso, hay un ángel de Dios como testigo de lo que estamos prometiendo o comprometiéndonos. Dios se enoja de los compromisos incumplidos. Dios destruye la obra del que incumple sus compromisos y nos llama al final de estos versículos a llevar una vida práctica. Recuerdo lo que el pastor Darío Silva comentaba acerca de estos versículos. Decía él: necio, no; sabio, sí; cumpliré mis compromisos. Vivimos entonces en una sociedad no comprometida. El pensamiento, el solo pensar que vamos a comprometernos generalmente produce escalofrío y la mayoría de las personas viven en el no compromiso. Su posición es la de mantener todas las opciones abiertas. Nunca hacen un compromiso con nada a menos que se vean absolutamente forzados. Ella Goodman, reconocida periodista, llama a este tipo de personas aquellos con opción flexible. Y dice Ellen Goodman: un individuo así trabaja cuidadosamente en su trabajo, pero siempre tiene en su mano una hoja de vida. Otros valoran el compromiso, él valora las opciones. Su padre tuvo obligaciones, él tiene libertad. Donde su padre tuvo esposa, 3 hijos, una casa que pagar y un trabajo, él tiene opciones. Ella entonces se pregunta: ¿cuándo llegará el momento en que no tendrá opciones? Y es interesante lo que nos dice John Maxwell en otro de sus excelentes libros, en este caso, las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo. Dice Maxwell: no es cuestión de emoción, es cuestión de decisión. Es una cualidad del carácter que nos capacita para alcanzar nuestras metas. Entonces, muchas personas tienen temor al compromiso y esto se ha convertido en una epidemia en el mundo. Una epidemia que ha contagiado a nuestro país y, lo más triste,
a las iglesias cristianas. Hay estadísticas que nos muestran cómo los jóvenes esperan lo más que pueden para tomar una decisión sobre su campo de estudios. Los matrimonios se realizan con relaciones sexuales previas y luego se realizan por lo civil para tener cláusulas de un escape fácil. Los hombres y mujeres aceptan sus empleos con reserva de que los mantiene buscando algo mejor. Y muchos descuidan sus hijos buscando su libertad personal. ¿Cuál es la raíz de esta actitud? El egoísmo. No es miedo o indecisión a tomar un riesgo calculado. El egoísmo, según Charles Swindoll, lo llama el síndrome de hacer su propia cosa. Muchas cosas están a la disposición, hay tantas oportunidades para aprovechar, así que, ¿por qué no tomarlas? Si no lo hago yo, otros lo harán. Preguntas que tenemos que hacernos para reflexionar. ¿Dónde está el impacto de nuestra iglesia en la sociedad? ¿Estamos alcanzando a los perdidos o simplemente reorganizando a los creyentes? El problema no radica en la falta de pastores. El problema no está en la falta de líderes talentosos y dedicados. Lo que falta son cristianos comprometidos con Dios para hacer el trabajo ministerial, para cumplir el llamado, la misión y la gran comisión que Dios nos ha dejado. Ellos son quienes tienen que hacer todo este trabajo de evangelismo, edificación y de enviar a otros, porque ellos son los que tienen el contacto con el mundo, no los pastores. Es claro entonces que el Señor lo que quiere, su voluntad, es que trabajemos como un cuerpo, como un equipo, donde cada uno de nosotros tenga su rol conforme al don que Dios soberanamente nos ha dado a través del Espíritu Santo. Pero muchas veces no alcanzamos las metas por la falta de compromiso. Identifiquemos ahora cuáles son aquellos factores que producen esa falta de compromiso. Y me apoyaré en el libro El poder del compromiso de Jerry White para desarrollar este punto. Muchos factores son los que nos llevan a una falta de compromiso, pero hay tres de ellos importantes de ser identificados. El primero es el siguiente: es muy fácil ser cristiano en nuestra sociedad actual. Hoy en nuestra sociedad es aceptable y aún es digno de alabanza ser cristiano. Se requiere realmente poco compromiso para ser aceptado por el mundo y por la iglesia. Las demandas que se realizan son pocas. Comparemos las condiciones del cristianismo actual, donde se permite predicar del evangelio libremente, y comparémoslo con los sitios en donde no se permite. Comparémoslo con ese nivel de compromiso requerido en una sociedad donde los cristianos han sido aborrecidos o perseguidos a través de la historia, o como sucede en la actualidad. Nosotros, que somos privilegiados, tenemos que dar gracias a Dios por los sembradores del evangelio en nuestro país, y que vivimos en un país donde tenemos la libertad de proclamar el evangelio, de llevar el nombre del Señor Jesucristo a quienes conocemos de una forma libre y sin persecución. Pero nosotros tenemos ese gran compromiso con Dios y con esos sembradores. Nosotros debemos de ser cosechadores, y si no lo somos, Dios nos pedirá cuenta de ellos. Entonces, tenemos la responsabilidad de cosechar lo que otros han sembrado.
Un segundo factor es un deseo de ser cristiano, pero vivir como no cristiano. Tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay algo más que la vida fácil para la falta de compromiso, y es una mundanalidad deslizante. Es el tener un corazón dividido, el querer lo mejor del cristianismo, pero al mismo tiempo querer lo mejor del mundo. Por supuesto, generalmente no son pecados evidentes, pero sí tiene que ver con el estilo de vida que algunos cristianos quieren tener. Por ejemplo, el comenzar a apreciar el lujo ostentoso, la posesión y el poder, el alarmante incremento de divorcio entre los matrimonios cristianos, la permisibilidad de los cristianos con el alcohol y las drogas, los deslices sexuales, el no tener una vida de oración permanente, continua, y la no lectura de la Biblia. Todas estas acciones dan un pequeño vislumbre del problema que actualmente se vive en el cristianismo. Pero la causa es más profunda, comenzando de las pequeñas decisiones y actitudes que se han tomado en el pasado y que se hacen inevitables con respecto a las decisiones de hoy. En otras palabras, la falta de compromiso con Dios cobra su cuenta. En tercer lugar, las personas se comprometen con las cosas erróneas. Veamos lo que nos dice Mateo 19, del versículo 16 al 22. Dice así: Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y llama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Conscientemente, muchos cristianos comprometen sus vidas a su carrera, al éxito, a una casa, a un carro, a un guardarropa costoso, a un pasatiempo que consume recursos y especialmente tiempo. Y la intensidad de su compromiso no deja lugar para un compromiso más significativo con Dios. Cuando llegan al final de la escalera, caen en cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Son hijos de Dios que conscientemente optan por compromisos de menor envergadura. ¿Por qué? Porque el compromiso cristiano tiene un costo muy alto. Todo compromiso exige un costo. Cuesta algo de plata, de tiempo, de energía, y para algunos cuesta hasta la vida misma, su propia vida. Somos atrapados por las decisiones que hicimos poco a poco en tiempos pasados. Todo compromiso tiene un costo. Entonces, hemos identificado tres causales. La vida fácil. Recordemos, tenemos la responsabilidad de cosechar lo que otros han sembrado. El corazón dividido, la falta de compromiso cobra su cuota. Y en tercer lugar, el compromiso con las cosas menores. Todo compromiso tiene un costo. Jonathan Edwards, que fue un teólogo y predicador del siglo XVIII, declaró su compromiso en el siguiente enunciado de misión.
Dijo así: resuelvo seguir a Dios con todo mi corazón. Resuelvo también, sea que otros los hagas o no, yo lo haré. Basado en este modelo, yo tomé también mi misión y mi visión y la puse en el mismo contexto como lo escribió Jonathan Edwards, y permítanme compartirla con ustedes. Resuelvo aplicar los principios bíblicos en cada uno de mis roles de tal manera que contribuya en el cumplimiento de la gran comisión. Resuelvo también ser ejemplo en el lugar donde Dios me coloque. Y allí está reflejado mi compromiso con Dios. ¿Qué resuelves tú en el día de hoy? ¿Cómo puedes tú, a la luz del modelo de Jonathan Edwards, esbozar y presentar tu misión y tu visión? En el Salmo 25-21, Dios me mostró lo siguiente: sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Me gusta la frase de Stephen Gregg, presidente de una gran compañía, que dijo lo siguiente: la gente no sigue a líderes no comprometidos. El compromiso puede mostrarse en un amplio rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus habilidades o qué es lo que haces por tus compañeros en materia de sacrificio personal. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu compromiso con Dios? A. W. Tozer lo expresó muy bien. Él expresa el compromiso bíblico de la siguiente manera: lo que Dios quiere es que nos entreguemos totalmente a Él, sin reserva alguna. Él no puede quedar satisfecho si solo queremos darnos en parte. Y sobre esto hay una anécdota sobre Miguel Ángel, que al estar pintando la Capilla Sixtina, John Maxwell lo expresa muy bien en su libro Las 21 cualidades indispensables de un líder. Dice John Maxwell acerca de Miguel Ángel: sin duda, el talento de Miguel Ángel creó el potencial para su grandeza, pero sin su dedicación, su influencia hubiera sido mínima. El nivel de dedicación puede verse en su atención a los finos detalles, así como la visión de conjunto. Cuando le preguntaron por qué trabajaba con tanto ahínco sobre una esquina oscura de la Capilla Sixtina que nadie podía ver, la simple respuesta de Miguel Ángel fue: Dios la verá. ¿Tiene en alto tu compromiso con Dios? ¿Tienes en alto tu misión? Para finalizar, hablemos de un concepto importante que nos sirve de conclusión. Hablemos sobre la confianza. La confianza o la falta de ella está en la raíz de nuestros compromisos y en el éxito o fracaso de nuestros compromisos con Dios, con nuestra vida personal y los compromisos de nuestras relaciones con los demás. En el Salmo 31:5, el rey David dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Al buscar refugio de sus enemigos, David dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Su seguridad estaba dependiendo de Dios. Veamos entonces que su compromiso hubiera sido en vano si no hubieran estado presentes dos factores: la integridad de aquel a quien David se encomendó, Dios. El acto de David de colocarse a sí mismo bajo el cuidado de Dios. En el Salmo 37:5 dice David: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Aquí vemos dos vías del concepto del compromiso basado en la confianza. Nosotros nos comprometemos y Dios actúa en respuesta a ese compromiso. Su fidelidad no depende de nuestros actos de compromiso. Él es fiel. Pero nosotros activamos su respuesta
al comprometernos con Él. De acuerdo con lo anterior, tenemos que identificar en primer lugar una confianza en el nivel personal. Esta confianza en el nivel personal es conocida como confiabilidad, que está basada en el carácter, en lo que uno es como persona y en la capacidad, o sea, en lo que uno puede hacer, es capaz de hacer. Si tú tienes confianza en mi carácter, pero no en mi capacidad, no vas a confiar en mí. Lo mismo sucede si tienes confianza en mi habilidad, pero no en mi carácter, no confiarás en mí. Pero en segundo lugar, encontramos aquí una confianza en el nivel interpersonal, la cual es como una cuenta bancaria emocional a nombre de dos personas que les permite establecer compromisos, acuerdos, pero que están fundamentados en la confiabilidad. Vemos entonces en estos pasajes que David tenía una confianza plena en el Señor. Cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en nosotros mismos? ¿Confiamos en los demás? Tenemos que corregir nuestro carácter. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que controle nuestro temperamento. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ser más competentes. Descansa tu compromiso con Dios en tu confianza en Él. Si tenemos en cuenta lo que hemos estudiado en el día de hoy, llegaremos entonces a la conclusión de que el compromiso hace la diferencia. ¿Cómo está tu nivel de compromiso con Dios y su palabra? Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.